Hola, hola, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, donde Horizontes de Aprendizaje hemos decidido empezar con un programa de discusión sobre los temas educativos que están a nuestro alrededor. Lo que hemos notado en las últimas semanas, pues es que hay muchísimas notas sobre el tema educativo en el espectro público. Pero si bien los medios de comunicación hacen lo que les corresponde, que es transmitir la noticia, nos parece que hace falta un rebote de la misma. Es decir, nos hace falta que aquellos actores que están en terreno, que están en las escuelas, pues traten de sumar sus voces a la discusión de los temas educativos. Creemos que no basta con transmitir la noticia, sino que hay que ponerla en el centro para discutirla y poder generar mayores elementos en la toma de decisiones posteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido y con ese gusto por la discusión pública y sobre todo para reactivar la voz de las y los maestros en temas educativos, pues hemos optado por abrir un canal de discusión con algunos grandes amigos, grandes colegas en esto que se llama docencia, para ir desmenuzando cada una de las notas que nos van entregando los medios de comunicación y que están en boca de mucha gente. En este primer programa quisiéramos arrancar con algo que pues ha llamado muchísimo nuestra atención y sobre todo en redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, que es el tema de reactivar la escuela. Reactivar la escuela pues tiene muchísimos significados, dependiendo de quién lo diga, ¿no? Y dependiendo de quién lo quiere llevar la batuta acerca de eso. Tenemos a las autoridades, tenemos a los expertos, tenemos a los maestros, tenemos a las familias y por supuesto tenemos a los estudiantes que muy pocas veces se toman en cuenta. Pero es un sinfín de universos que están convergiendo en esta serie de noticias, son estos comunicados o posteos en redes sociales, que la verdad es que hemos notado más que una convergencia, pues una divergencia de muchísimos aristas. Entonces, por eso en esta tarde quisiéramos arrancar en este primer programa con este tema, ¿no? Reactivar la escuela. Y pues para ello quisiera presentarles a nuestros invitados. Primero quisiera presentarles a la maestra Nancy Quintero, una colega y una amiga de muchísimos años. Ella actualmente es docente frente a grupo en el municipio de Cerritos, en la zona media. Desde hace 12 años maestra de primaria, asesora académica del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, egresada de la BCN, en la licenciatura en Educación Secundaria, especialidad de Español, licenciatura en Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una maestría en Educación con especialidad en la docencia y es doctorante en Ciencias de la Educación en el CAEP en San Luis Potosí, capital. Muchísimas gracias, Nancy, por acompañarnos en esta tarde. También quisiera presentarles al maestro Rogelio Ramírez Silva, también un amigo y un colega de muchísimos años, pues, con quien he discutido un sinfín de temas educativos, en algunas ocasiones de acuerdo, en otras no tan de acuerdo, pero que siempre nos permite regresar para discutir una y otra vez. Actualmente él es profesor de educación secundaria, especialidad en español y también cuenta con la especialidad en artes, lo cual le ha permitido transitar en sus más de 20 años de experiencia docente, pues transitar muchísimos niveles educativos y que toda esa experiencia, estoy sin duda, nos podrá ir aportando en esta y otras charlas que tendremos. Y también presentarles al más joven de nosotros, de los que estamos acá, el maestro Jesús Manuel Delgado García. Él es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Es especialista en Psicología Laboral por la Universidad Tangamanga. Eh, es un entusiasta de llevar a cabo diplomados
y talleres pues que le permitan innovar en su práctica y generar o detonar un aprendizaje mucho más significativo. Actualmente es profesor frente a grupo en educación primaria en el municipio de San Luis Potosí. Ha transitado también por colegios particulares y sin duda pues en el sistema público. También es un apasionado de la danza folclórica, lo cual le ha permitido como combinar esas habilidades para tener un mayor acercamiento con sus estudiantes, con sus colegas y claro, transformar su práctica. Y algo que él comenta pues es que el haber sido maestro unitario y llevar a la metodología multigrado, pues le ha permitido tener una visión mucho más amplia de lo que significa ser docente, ¿no? Una perspectiva mucho más profunda de lo que implica ser maestro. Yo agradezco muchísimo tu presencia, estimado maestro, y espero que esa frescura que traigas a la mesa nos permita regresar y también innovar a nosotros en todas nuestras experiencias. Muchísimas gracias por estar acá. Muy bien, pues antes de arrancar la discusión, les vamos a presentar el siguiente video para que tengamos un poco de contexto. Hace un año que las escuelas cerraron sus puertas. Derivado de la pandemia por COVID-19, en todo el país se puso por encima la salud de las comunidades escolares para evitar una infección mayor. En los últimos días hemos visto una constante discusión por parte de las autoridades y de asociaciones civiles para que las escuelas se abran. Esto, lejos de ayudar a entablar una comunicación directa, ha generado una serie de confusiones hacia los demás sectores. Hoy maestros, estudiantes, incluso familias y autoridades locales desconocen a ciencia cierta cómo se llevará a cabo este proceso. En otro sentido, los insumos que se van a necesitar, los protocolos que hay que correr en sus momentos, las instituciones que pudieran ayudar están totalmente ausentes de la discusión. En todo este panorama, las dudas no dejan de surgir. ¿Qué pasará con los estudiantes al regreso? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿De quién será la principal responsabilidad? ¿Qué garantías se pueden establecer para regresar a la escuela? Estas y otras preguntas tratamos de conocer en este primer programa de Voces Docentes en Acción. Quédense con nosotros. Maestros, maestra, la verdad es que es un tema en este momento como muy espinoso, el tema de abre mi escuela, o como nosotros preferimos llamarle, hay que reactivar las escuelas. Y la verdad es que empezar por algo sería como muy complicado, ¿no? Algo como muy específico. Por eso es que quisiéramos o queremos preguntarles a cada uno de ustedes que nos digan desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿qué significa para ustedes reactivar la escuela? Estamos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí con ustedes el diálogo que espero sea muy fructífero. Vamos a hablar de reactivar. Pues si nos vamos por las raíces de la palabra, vamos a volver a hacer una activación de una actividad que ya estábamos llevando a cabo. En este caso pues es la acción presencial. En mi forma particular de ver esta nueva modalidad, yo diría que es volver a activar lo que dejamos, pero no lo que estuvo pendiente, porque a fin de cuentas se terminó un ciclo escolar, iniciamos otro y lo que estamos haciendo es volver a darle vida al edificio, a la institución, porque yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que en algún lugar estamos pasando por las escuelas y parecen lugares abandonados. Entonces, hablar del espacio físico es volver a darle vida, volver a escuchar las voces de los niños, las voces de los maestros, el intendente que está por aquí saludando, las mismas personas que en la calle vuelven a reencontrarse. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, volver a darle vida a lo que en su momento es un edificio, pero que vuelve a tener la raíz en las personas. Las personas estamos en un espacio, volviendo a convivir, volviendo a aprender unos de otros, pero ahora pues como lo queremos ya en presencia, viéndonos, hablándonos
incluso pues muchos lo necesitan, a lo mejor de lejecitos, pero tocando nuestras figuras. Entonces, yo lo veo así, volver a darle una voz a ese espacio, activarnos y movernos, porque también eso es cierto, ahorita estamos detrás de pantallas y nos pasamos sentados todo el día y es volver a movernos, volver a tener esa capacidad de ir de un lugar a otro, ya con más confianza y seguridad. Perfecto, muchas gracias, maestra Nancy. ¿Cómo la ves, maestro Rogelio? Completamente de acuerdo con la maestra Nancy. Esto es el recomenzar, el otra vez abrir las puertas de nuestras escuelas, otra vez volver a tomar a las riendas de este proceso educativo, que si bien no se ha cortado, pero sí ha tenido otro tipo de dinámicas, ha tenido otras maneras para lograr los objetivos. Sin embargo, nada suple a esta parte presencial, esta parte de poder verbalizar el conocimiento, esta parte de poder socializar el conocimiento. Definitivamente el maestro es una parte medular en la sociedad y sobre todo en el aspecto de enseñanza-aprendizaje, y eso no lo suple nada. Es ya una necesidad regresar a clases, pero bueno, ahora vamos a platicar de esas aristas, de cómo tendríamos que regresar o bajo qué conceptos deberíamos regresar. Bueno, pues por ahí ya corren por ahí algunos comunicados en donde pues se nos comentan los posibles protocolos que podríamos tomar, que bueno, ya iremos platicando en su momento, ¿no? Excelente, excelente, maestro. Muy bien para abrir camino en la discusión. Muy bien, maestro Manuel. Bueno, pues rescatando lo que nos dicen nuestros compañeros, como menciona la maestra, que es reactivar, regresar a nuestra rutina diaria que todos teníamos, y también, pues, como dice el maestro Rogelio, la socialización de todos. Sabemos que la escuela no solamente es un vínculo de saber, sino una de socialización, ¿sí? Que va a unas personas, como tanto dijo la maestra, el intendente, como la de la cooperativa, el que está vendiendo afuera, y también son ingresos económicos. Pero el reactivar también, uno como persona, como docente, pasa que a veces nos reactiva a nosotros, ¿sí? Esas emociones, esos sentimientos encontrados que ya tenemos en casa, que a veces no los podemos expresar, que sentimos algo en decirle a algún compañero, o simplemente la emoción de ver a sus alumnos o de los alumnos verte a ti, es algo que es un sentimiento encontrado de una reactivación de diferentes emociones, tristeza, alegría, enojo, ¿sí? Puede ser esa activación no simplemente de abrir una escuela, sino estamos casi abriendo una caja de Pandora al momento que regresamos a una institución, porque conlleva a varios puntos que nosotros en lo personal se vienen conllevados a diferentes circunstancias, tanto economía, emocionalmente y el socializar. Sabemos que a veces existe una motivación más cuando tenemos a esa persona presencialmente, y creo que si se reactiva una escuela, pues se revive toda esa emoción, ese sentimiento y la motivación por seguir estudiando en algunos casos, pero como marca aquí mi compañero Rogelio, pues sí hay que ver esos aristas y esas problemáticas a las cuales también nos podríamos enfrentar. O sea, se sentiría una emoción tan grande volver a reactivar algo, una emoción principalmente de felicidad, nos podemos conllevar a esta, pero también hay diferentes problemáticas y realidades a las que nos podemos enfrentar. Exacto. Sin duda alguna, escuchándolos a los tres, la verdad es que tengo algo muy claro. Reactivar las escuelas va a ocurrir en un momento determinado. O sea, va a llegar ese momento.
Y lo que no está a discusión, de acuerdo con lo que ustedes dicen, es la importancia de la escuela, que yo creo que, como bien dijo uno de ustedes, no se puede suplir, ¿sí? No hay otra manera de canalizar como el saber y el socializar y otras habilidades en los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, lo que no está en discusión, que me queda muy claro, es la importancia de la escuela y su próxima apertura que puede ocurrir en un momento a otro, o nos podemos alargar muchísimo más. Pero en un momento dado va a llegar porque es importante. Y creo que ese mensaje es poderosísimo. Ahora, en esta siguiente ronda de conversación, pues mencionaron esta importancia, pero como bien dijo el maestro Manuel, pues son distintas realidades. ¿Sí? Y seguramente lo que ustedes comenten va a coincidir y en otros casos va a ser diferente, pero ¿qué elementos están considerando ustedes o qué factores están contemplando ustedes que debiéramos tomar en cuenta o que deberíamos considerar para hablar de reactivar la escuela? Ok, pues viendo básicamente esta circunstancia de cómo reactivar mediante estas medidas, elementos que yo he considerado, bueno, y que he notado, pues hay que considerar también esas familias que aún todavía tienen ese problema en cuestión del virus, ¿sí? En algunos momentos todavía siguen en cuarentena porque lamentablemente varias familias pues lo tienen y todavía tanto afecta en el recurso económico, emocional, como lo menciono, pero en ese factor, esos elementos, ¿cómo vamos a poder tratar con esa circunstancia? Otro factor que a veces los mismos niños pueden hacer asintomáticos al momento que ingresan a una institución, esos factores que a veces nos ponen a pensar, como docente, pues nos entregamos y damos la clase para no perder a ese niño. Y pero también en esas circunstancias, tanto podemos poner en riesgo al alumno, tanto uno puede ser asintomático, tanto el mismo alumno puede traer las asintomacias, pero en esa cuestión también por los mismos docentes, ya que, bueno, como mencionas, yo me encuentro en la zona centro y la mayoría de los docentes son mayores, ya algunos pasan en algunos de los 60 años, o a lo mejor son, son de 50 o 40 años, pero ya tienen algún padecimiento. Y entonces, también esos factores, tanto el personal como alumnado, y son elementos que hemos tomado en cuenta. De parte de uno sí está con las ganas de ir presencialmente y convivir, sobre todo con el alumnado, revivirnos esa emoción, pero sí viendo esos factores, una realidad. Entonces, queríamos que se quiere pensar en tanto en los niños, tanto en los docentes. Sí, es una circunstancia muy crítica en esa cuestión. Excelente, muchas gracias, maestro. Pues niños, docentes, familias, todas esas realidades están, consideras que son de vital importancia considerar para reactivar la escuela. Y pues ya hablamos como de microuniversos, ¿no? Muchísimos que están girando alrededor y pues tener control de eso, pues sí está muy, muy complicado. Muy bien, maestro Rogelio. Y bueno, yo creo que es importante lo que acaba de decir el maestro Jesús, el tomar en cuenta desde tu plantilla de personal, ¿sí? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Cuál es el espectro de edades que tiene? También fundamental y es un tema de análisis. ¿Por qué? Porque como lo decía hace un momento el maestro, hay escuelas en donde la plantilla de personal, la mayoría son maestros ya con edades, pues con factores de riesgo. Después, conocer tu contexto, porque no es lo mismo tu contexto socioeconómico, sociocultural en una escuela rural que en una escuela urbana. Y dentro de la misma urbanidad también existen diferencias. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo
en la secundaria Dunstano y en la secundaria Mártires de Río Blanco, y las dos son realidades completamente diferentes, ¿sí? Son niveles socioeconómicos y culturales opuestos. Perdón, Entonces, y que están en la misma ciudad. y están en la misma ciudad, e incluso están, están en la misma ciudad y están en la misma zona. Entonces, sin embargo, son dos contextos completamente diferentes, ¿no? Que se deben valorar y se deben platicar. Otro punto que yo observaría es, si regresáramos, ¿cuáles serían las condiciones en las que debemos regresar? ¿Sí? Si se nos van a proporcionar insumos, o si será de participación social, de dónde va a salir todo eso que vamos a necesitar para el regreso. Normalmente batallamos hasta para comprar toners para las impresoras, batallamos para surtir lo que es indispensable. Ahora imagínate lo que vamos a necesitar para esta nueva realidad. Los geles antibacteriales, por ejemplo, el cloro que va a ser necesario, en fin, todo lo que vamos a ocupar para sanitizar. Otro punto que yo también tomaría en cuenta es cómo vamos a organizar a esos alumnos que ya regresen, porque no los podemos tener a todos. Se hablaba por allí de un 40%, pero las escuelas públicas, tenemos una población escolar muy vasta. Entonces, ese 40%, de todas maneras, representa una gran cantidad de personas en un espacio. Hablamos de aulas de 30 alumnos como mínimo. Entonces, estamos hablando todavía de una concentración muy grande de personas juntas. Ahora, tenemos un receso en secundarias para todos. A lo mejor en primarias se podría hablar de recesos escalonados, porque la planta docente le pertenece toda la planta docente en una jornada de trabajo. En secundaria somos diferentes. En secundaria trabajamos por hora clase. Entonces, el maestro es itinerante en los salones, pero no nada más en los salones, es itinerante también a veces en escuelas. ¿Sí? Se tiene que desplazar de una escuela a otra. Entonces, tendría que ser un trabajo de logística muy bueno para coordinar si es que se va a hacer en recesos escalonados. La verdad, son muchos puntos que primero se tienen que poner en la mesa antes de regresar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, maestro Rogelio. Sin duda alguna, todas estas cosas que están pasando como directamente en la comunidad o que atañen a la comunidad educativa, a una escuela, o sea, es un círculo enorme, ¿no? Todo lo que está girando alrededor de reactivar una escuela. Entonces, yo creo que verlo desde arriba, pues a lo mejor es muy fácil, pero el verdadero meollo del asunto va a estar en cómo, como siempre, en cómo bajas eso, ¿no? Cómo lo operas. Y bien dices tú, para empezar, un proceso de logística impecable, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestro. Maestra Nancy, ¿cómo ves esta parte? ¿Qué factores o qué elementos debemos considerar? Yo creo que primero sí debe de haber digamos, una homogeneización de lo que van a ser esos protocolos, porque consultando ya las fuentes directas de donde se emitió esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que un aspecto importante es la vacunación docente para que podamos regresar. Entonces él decía, vamos a regresar a clases cuando el semáforo está en verde, eso no se mueve. Entonces, mientras estemos en amarillo, no podemos hablar de un regreso presencial al entorno escolar. Enseguida, él mencionaba, hay que garantizar que los docentes de toda la entidad estén vacunados. Y tenemos como respaldo
el que los adultos mayores también lo estén. Y analizando esa situación, yo digo, pues tiene razón, porque si yo soy docente y como lo dice el maestro, trabajo en otra parte del estado, me tengo que mover. Si no estoy vacunado, yo puedo ser una fuente de contagio o me pueden contagiar. Entonces, hay que garantizar primero esa parte y para llegar a eso estamos hablando de que falta demasiado. Apenas en Campeche es en donde están llevando a cabo este proceso y pues también es una situación que está en debate. ¿Por qué los maestros son vacunados? ¿Por qué esas vacunas no se lo dan a otras personas? Pero pues está buscando que se regrese a las escuelas. Entonces hay un objetivo detrás. Entonces ahí va lo de respaldar al maestro, de buscar que pues sí, es importante que esté allí, pero hay que protegerlo. Después se hablaba de los recursos financieros. El programa que se está dando por parte del gobierno maneja que el recurso se va a dar directamente a las asociaciones de padres de familia y pues también ahí vamos a ver cuándo les llegan, cómo lo van a manejar para poder ahora sí equipar las escuelas precisamente con esas medidas, tener los geles, tener el jabón, los tapetes, los termómetros. Escuelas, por ejemplo, donde yo trabajo y que yo estoy a cargo de la comisión del establecimiento de consumo escolar, yo tengo pues por fuente de mis jefes que el recurso que tenemos ahí guardado se va a destinar una parte para la compra de esos insumos. Entonces, sí está bien, pero ¿hasta qué punto nos va a alcanzar? Porque no es una fuente eterna. Y los establecimientos de consumo escolar en las escuelas no se van a activar tampoco porque estos también dependen de COEPRIS. Entonces, es una red gigante que hay que mover para que una escuela se vuelva a activar. No se refiere nada más a que el maestro ya le damos la orden y se va a volver a presentar en la escuela. ¿Quién sabe cómo le va a hacer? ¿La escuela va a tener todo? No, hay muchas cosas detrás. Entonces yo considero que entre los factores, pues sí están los recursos tanto internos como externos que tiene la escuela para la economía de los insumos. Viene la salud del docente, precisamente ver ese historial médico y las necesidades particulares, porque va a surgir, cuando tengamos el semáforo amarillo, se habla de un regreso voluntario, pero realmente, ¿qué tan efectivo puede ser? Va a haber docentes que decimos, no, yo no regreso por esta situación, o yo sí regreso por esta situación, y está en juego no solamente la opinión del docente, sino de las familias y los contextos también, precisamente de que no estamos en las mismas condiciones y tal vez los niños que se nos han quedado en rezago sean los que no vuelvan y entonces ahí estamos mezclando otra situación de lo que es el entramado del mundo docente, que es muy complicado, que hay muchas cosas que considerar, pero lo básico aquí somos nosotros, la figura medular del sistema educativo, lo decía el anterior secretario de Educación, somos los maestros. Entonces, cuidemos a los maestros para que podamos regresar y para garantizar eso, creo que falta un poquito más de organización. Sí, coincido totalmente y me gusta mucho esta idea que nos compartes, que yo creo que tanto el maestro Rogelio como el maestro Manuel estarán de acuerdo, pero es mucho cuidar al cuidador, ¿no? Es decir, si el maestro pues no está bien y si no tiene una red de apoyo y si no está bien en su salud, si no tiene determinadas garantías, que él mismo se pudiera otorgar, no necesariamente el Estado, pero que tuviera determinadas garantías, hay un escalón más para decir podemos reactivar la escuela. Es decir, es como un piso mínimo donde el maestro tendría que ser pieza clave para mover todo lo que sigue, todo lo que sigue, ¿no? Y obviamente dentro de los maestros, algo que me gustó mucho en esta ronda y que mencionó el maestro Rogelio, pues es que toda esta organización, pues la tiene que llevar a cabo el director escolar. O sea, dentro de sus responsabilidades, él tendría que estar organizando o visualizando su escuela en la reactivación y cómo le va a hacer. Y también otra de las ideas con las que me quedo es que pues no podemos regresar por decreto, o sea, no podemos regresar porque la autoridad lo mandata. Como este viejo esquema, ¿no? Desde hace mucho tiempo,
que venimos escuchando siempre de que la autoridad mandata y el docente acata, ¿no? Es decir, que, ¿y cómo le va a hacer? Como bien dices tú, Nancy, ¿cómo le va a hacer? Pues quién sabe, pero él lo tiene que hacer, ¿no? Y a mí lo que, y la verdad sí me molesta mucho, es que la estructura empieza a avanzar. La estructura burocrática, desde la Secretaría de Educación se dice, vamos a regresar, y se empieza toda la maquinaria, ¿no? Llegan los secretarios de Educación del Estado, los secretarios lo bajan a los jefes los jefes de sector los presionan a los supervisores con información estadística que necesitan, o si no necesitan, pues al menos los supervisores ya empiezan a presionar a los directores de que la tienen que tener, ¿no? Por si la piden, por si nos llegan a pedir algo, ¿no? Y entonces toda la maquinaria, y es algo que a mí siempre me ha disgustado mucho, que no importan los contextos, como ya mencionaron aquí, que no importan los contextos, que no importa la salud de los niños, la opinión de las familias, la salud de los maestros, o sea, eso no importa, necesitamos esto ya. Y eso es algo que la verdad, no, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero lo he leído en esta última semana. O sea, es impresionante cómo hasta de un oficio que pudiera ser falso, o sea, se genera un revuelo tremendo y ya la maquinaria empieza a operar, ¿no? Sin antes discutir, como lo estamos haciendo aquí, qué significa eso y cómo lo podríamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, es impresionante todo lo que hay alrededor que tendríamos que estar considerando, no desde la autoridad, porque igual pues ni les interesa, ni le inteligen mucho en eso, ¿no? Sino más bien desde nuestras comunidades, ¿cómo podemos hacer para reactivar nuestra voz y decir, hey, escúchenos, porque la neta esto está muy complicado, ¿no? Ahora, de todos estos factores, algo clave es por dónde empezar, o sea, cómo podríamos comenzar, obviamente, además de la discusión, pero ¿ustedes qué opinan sobre que se reactive todo el sistema, todos los niveles? Yo sé que estamos centrados en educación básica, pero se está ya reactivando educación superior. Ya existen indicaciones desde la subsecretaría para arrancar próximamente, pero obviamente eso genera una presión hacia abajo. Es decir, ya arrancó superior, vamos por media superior y eso va a ir jalando como a lo demás. ¿Ustedes son de la idea que sí, cuando llegue ese momento de abrir, se tiene que abrir todo con determinadas indicaciones? ¿O creen que deberíamos priorizar determinados niveles? De esa manera de por dónde comenzar, bueno, bien lo dijiste, algunas universidades como ya están teniendo esa acción, pero como mencionas, yo diría que eso de cómo comenzar sería algo mejor escalonado y hablar de media superior y educación básica, pues sí hay una gran diferencia. Yo lo hablo de cómo comenzar porque de esa manera, a veces nuestros jefes máximos no saben la información, ¿verdad?, que se vive en diferentes instituciones. El cómo comenzar sería primero una logística en realidad. Nosotros vemos claro que aunque tú dices que marquemos protocolos para comenzar, que puedan ser muy rígidos, principalmente los protocolos al ingresar esos insumos, de dónde van a salir y que lleguen a la hora en que vamos a abrir las instituciones. No se puede generalizar porque no sabemos ni cuándo nos va a llegar ese recurso. Y como mencionan, ahí en el sistema, tanto la escuela rural como urbana, los insumos o las consideraciones a tomar en esos factores no va a tener la misma igualdad, ¿sí? Si se manda esa de cómo comenzar igual, ¿sí? De comenzar todos al mismo tiempo, jerarquizar, hay diferentes factores. Una comunidad rural pues tardaría en llegarle a lo mejor un insumo. Sobre todo pongo de ejemplo los libros de texto. En eso llegan tardísimo. Me ha tocado como docente y a mis compañeros no me dejarán mentir tampoco. Llegan un poco desfasados de tiempo. Sería a lo mejor cuestión de que cuando lleguen los insumos, cuando se esté preparado, se pueda reactivar, pero también pensar en cómo vamos a reactivar esa institución, ¿sí? Entonces debemos de considerar ese punto. Si la vamos a reactivar, tomar en cuenta que la media superior no es igual que una educación básica, ¿sí? En una educación básica, un niño de preescolar, un niño de primaria y posiblemente una de secundaria
pues todavía tiene diferentes inquietudes. Me ha tocado estar con pequeños que si nos llegamos y decimos abrimos las escuelas, los protocolos y de cómo comenzar, a veces los niños no tienen ese mismo cuidado, aunque uno les inculque ese mismo cuidado, ¿sí? Sobre todo de traer su mascarilla puesta. Entonces, el cómo comenzar sería también, pues de manera escalonada, instruyéndolos a ellos, ¿sí? Teniendo esos protocolos, ¿sí? Para poder comenzar. No tener, igual como dijo la maestra, una vacunación en su momento, para poder tener esa defensa, ¿sí? Poder defender, ¿sí? De esa barrera, el maestro estar bien protegido, uno como maestro, pero también tus alumnos, ¿sí? Tener tus alumnos protegidos, pero iniciarlos en un protocolo. Eso de generalizar y iniciar todos por decreto que nos mandan los altos mandos, pues sería algo ilógico. Sería, yo opinaría que sería cómo comenzar, sería algo escalonado, instruyendo, ¿sí? Tanto a uno como docente, ¿sí? Y teniendo las herramientas. Y eso es lo importante, que a veces falla en el sistema, que a nosotros como docentes la información nos llega hasta el último, siendo que deberíamos de ser los primeros en ser informados. Como principalmente ahorita lo que estamos viviendo esta pandemia, ser informados. Si voy a comenzar, necesito yo ser informado de cómo voy a comenzar y cómo voy a instruir a mi alumno, para ahora sí iniciar de manera escalonada para poderlos apoyar. Perfecto. Muchas gracias, maestro Manuel. Sí, sin duda, pues el maestro sigue siendo como clave en ese comienzo de, pues de la estrategia, ¿no? Que se quiere tejer, que yo insisto, o sea, es más una situación que tiene que ver con otras cuestiones, y no necesariamente lo escolar, sino otras apuraciones que están en contexto, ¿no? Pero sin duda alguna el maestro tiene que ser el primero en enterarse, tiene que ser el primero en tomar la decisión con información, y el primero, el primer factor clave que debe activarse, ¿no? Y de apoyarse, por supuesto. Muy bien, maestra Nancy. Pues soy también de la idea de un regreso escalonado, porque no podemos estar todos al mismo tiempo, aunque por cómo se han manejado las guías de Consejo Técnico Escolar que hablan de abrir una escuela, de tener pues un día a ciertos niños, al siguiente día a otros que se van a ir por apellido, pero que aún así no los vamos a dejar solos porque les tenemos que estar dando clases en línea. Entonces hablamos de que el docente va a tener mucho trabajo, porque tengo a ciertos niños en presencial, pero el día que no vienen también los tengo que atender. Entonces, ¿cómo se va a dar esa situación? Y por eso voy más por un regreso escalonado. Yo pensaría más en empezar desde arriba, empezar en la educación superior, porque yo he escuchado a los jóvenes hablar de que ellos se sienten en desventaja con su aprendizaje porque no están sintiendo que su preparación va bien, porque pues sí, están en una formación de otro tipo y lo que ellos tienen que adquirir depende de ellos mismos, pero se sienten en desventaja. Entonces, ahí hay una necesidad que ellos están manifestando y siento que ellos ahorita son los que deberían estar en presencia al comenzar. ¿Por qué también no la educación básica? Porque la educación básica, como lo dijo el maestro, está el padre de familia como un respaldo que nos puede seguir ayudando, nos puede seguir apoyando a estar haciendo esa instrucción de cómo debes llegar a la escuela, cómo debes portar tu mascarilla, cómo te debes de lavar las manos, todavía se puede seguir dando a través de casa. Entonces, por allí el regreso puede ser posterior, el de la educación básica, que sabemos que va a movilizar una gran cantidad de niños y papás al momento de que se llegue a dar. La educación inicial también es importante porque pues va marcando la pauta. Entonces, también hay que protegerlos, precisamente por la convivencia y porque al estar más pequeños tienen otro tipo de defensas que hay que proteger en cuanto a su salud. Entonces, yo voy por un regreso escalonado en el que se comienza con quienes están expresando más una necesidad porque están en desventaja, se sienten solos, que son los jóvenes en superior, después media superior, después básica y después inicial. Y retomando uno de los puntos que decía el maestro, es que cuando lleguemos a las escuelas también nos vamos a enfrentar con eso de quién va a hacer las cosas. Estoy ya viendo mi escuela
¿Y quién les va a estar tomando la temperatura a las personas? El maestro. Vamos a tener que irnos a la puerta y estar con nuestro termómetro y estarnos exponiendo a otras situaciones. Entonces volvemos a ver que el maestro se va a encargar de todo. ¿Por qué? Pues porque él sabe. Él se tiene que preparar, se tiene que capacitar. ¿Y quién me lo va a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? En una ocasión, cuando mandan de repente a las baterías de salud a las escuelas, que se tiene que tomarlo de peso y talla, que es, por ejemplo, un programa que se nos aplica. Y nos dijeron, estábamos ahí los docentes en esa ocasión, dijeron los especialistas, ¿y a ustedes quién los capacitó para que ustedes sepan pesar? ¿Quién les dijo que ustedes saben pesar? No es nada más que se suba el niño a la báscula y que ustedes nivelen. Hay más cosas que hay que ver. Y nos quedamos pensando en, tiene razón, nosotros no somos el personal capacitado para realizar este trabajo, entonces va a suceder ahora lo mismo cuando estemos en esa situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el protocolo para tomar temperatura en la zona? ¿Qué debe de ser correcta? ¿Qué hacer si un niño sale con temperatura? Entonces, es un montón de aspectos, otras características que hay que considerar a la hora de volver. Y entonces sí, para capacitarnos a nosotros, no podemos regresar primero porque todo va a salir equivocado. Entonces, la capacitación y la preparación tiene que ir desde arriba en adelante. ¿Para qué? Pues para que alcancen a capacitarnos, porque el funcionamiento de nuestra secretaría ya sabemos que es así. Nos mandan primero a los de educación básica, que porque somos muchos, pero aquí sí hay que pensar, a ver, son muchos, necesitan más tiempo. Entonces yo voy por esa parte y ojalá lleguen a escuchar algún mensaje de este tipo. Esperemos que sí, y si no, al menos pues poner sobre la mesa todos estos temas que surgen desde la misma comunidad, desde quien históricamente pues han hecho todo. O sea, es impresionante. Y a mí me abruma muchísimo porque pues si ves los mensajes en redes sociales, si ves los mensajes de las noticias, pues básicamente es eso, ¿no? Es mandarlos por delante y decir, pues el maestro tiene que atender a todo este universo sin importar todas estas consideraciones de las que nos han hablado. O sea, es impresionante cómo está avanzando esta información. Históricamente, pues la Secretaría, creo yo que en lugar de estar, y no solo la Secretaría Federal, o sea, yo creo que la Secretaría de Educación de los estados, la CEGE en esta cuestión, debe estar más que hablando, debería estar escribiendo y tomando nota de lo que los maestros necesitan, es decir, de lo que los directores de escuela están visualizando o están pensando de que va a necesitar la escuela. Entonces, esa es la discusión que yo creo que deberían estar entablando. Y esto, pues, es al menos un ejercicio para que podamos progresivamente ir sumando la voz del maestro en estas decisiones que se vienen, ¿no? Muchas gracias, maestra Nancy. Maestro Rogelio, ¿tú cómo lo ves? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo has visto estos comentarios que llevamos hasta el momento? Fabuloso, fabuloso los comentarios. Muy atinados los dos comentarios. Yo me inclinaría más, a lo mejor sueno reiterativo, pero yo me inclinaría más por empezar a conocer cómo es cada uno de tus sistemas educativos en cada nivel. ¿Qué necesidades tiene? Me inclino por lo que dice la maestra Nancy. Creo que los chicos de universidad, ellos están pues muy consternados, el que sienten que no están teniendo todas las herramientas para cuando vayan a egresar. Entonces, por ahí la universidad, por ahí, si no mal entiendo, está preparando ya la manera en cómo van a regresar. Aparte de hacerlo escalonado, lo van a hacer también dependiendo de las materias que sean prácticas. Entonces, no van a regresar todos a todas las clases, ¿sí? Sino que van a ir regresando a ciertas asignaturas en donde sea necesaria la presencia, la práctica para poder adquirir cierto conocimiento. Y bueno, nosotros es una dinámica diferente. Afortunadamente, en nuestro sistema educativo nacional
es muy noble en el sentido de que todas las secuencias educativas son progresivas. Entonces, algún conocimiento que no se haya quedado bien fundamentado en un grado anterior, fácilmente se puede recuperar, se puede retomar y se puede fortalecer en el siguiente. Creo que podemos todavía jugar con los tiempos, manipularlos cuando regresemos presencial y podemos ir subsanando ciertas grietas que hayan quedado en este tiempo que no estuvimos de manera presencial, cosa que no sucede en universidad. Entonces, cosa que no sucede en bachillerato. Entonces, ellos tienen todavía la necesidad mayor de estar ya de manera presencial. Y bueno, en lo que se refiere a educación básica, creo que lo primero es la logística, cómo sería el regreso a clases. Y creo que a lo mejor para educación básica, creo que educación inicial tiene menos población, menos movimiento de maestros, entonces creo que por allí podrían iniciar, después primaria, ¿sí? Y terminar con secundaria. ¿Por qué? Porque es más complejo la organización, a mi parecer. Es que justo es eso, ¿no? O sea, cómo poder reactivar la escuela, pero ahí ya estás viendo los distintos niveles. O sea, y sí, todos tienen la posibilidad de reactivarse de manera distinta. El punto es qué estamos haciendo, y creo que eso es lo que falta en el espectro público. Es decir, pongámonos de acuerdo cómo se podría llevar a cabo. No nada más con un protocolo único, que baje desde la estructura y te llegue a tus manos una hojita con un protocolo de 4 puntos, ¿no? Esa es la cosa, esa es la discusión que queremos tratar de seguir impulsando a través de estos ejercicios, ¿no? Y obviamente que estos ejercicios se puedan trasladar a las comunidades escolares a través del liderazgo de los directores, ¿no? Pero sí es muy importante lo que dices. A mí me hace muchísimo sentido el que sea, que al final de cuentas nivel superior tiene como sus reglas, media superior ahí va también empujando ese tema, pero en educación básica pues sí, son diversos tramos y valdría la pena explorar cómo sería ese escalonamiento, ¿no? Empezar desde inicial hasta secundaria, pero, y algo que no ocurre también mucho en nuestro sistema es tratar de aprender de la experiencia del nivel anterior. Es decir, qué están haciendo bien, qué se les dificultó y pues nosotros qué podríamos mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo totalmente contigo, maestro, ¿no? Ahora, y ya para ir cerrando nuestro primer programa de discusión, y creo que ya lo mencionaron en algunos puntos, pero sí me gustaría ahondar como, si ya tenemos como una idea de cómo comenzar esa reactivación de la escuela, en su perspectiva, en su experiencia, ¿cuáles serían, cómo sería esa distribución de responsabilidades? Porque ya dijimos aquí que muy posiblemente vayamos a caer en que el maestro tiene que hacer todo. Y en esto les pido como ampliar el horizonte, o sea, ver más allá de la escuela, porque localmente hay instituciones y hay organizaciones que bien podrían arropar a las comunidades escolares. Yo soy un convencido de que creo que este tema del centralismo debe ir terminándose y poco a poco ir migrando hacia mayores oportunidades de que la municipalidad se haga cargo de más cosas o tenga poder de decisión en otras cosas, o pudiera otorgar recursos de manera directa a las comunidades escolares porque son las que están aquí. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos en el debate público es que se está aislando la escuela, que se está dejando a los maestros que hagan y resuelvan la situación. Pero en ese sentido quisiera preguntarles a ustedes cómo ven esas opciones, cómo sería esa distribución de responsabilidades, pensando en que yo maestro, yo soy clave,
pero sí necesito el apoyo de otras organizaciones, de otras instituciones. Adelante. Bien, ahorita ya con lo que refieres, me quedo pensando en la función que debe de cumplir el Consejo de Participación Social en sus diferentes niveles, porque precisamente tiene distintas organizaciones. Está la escolar, está la municipal, está la estatal y está la nacional. Entonces es un consejo que también tiene que intervenir en lo que es esta nueva forma de regreso, garantizando pues ante todo la salud de quienes vamos a estar allí y de dónde va a salir el recurso para poder llegar a tener esa precisa garantía. Entonces, yo soy parte del Consejo Municipal de Participación Social aquí en Cerritos y realmente no he sido convocada para tener un diálogo como este, para estar pensando a futuro qué vamos a hacer como organización, que tenemos que apoyar al sistema educativo de nuestro municipio para que esté fuerte, para consolidar su actuar. Entonces, no he recibido ningún citatorio, ni siquiera de forma virtual como para decir, sí se está haciendo algo. Entonces, ahí estamos viendo esa falta de participación. Eh, Yendo a la escuela, el principal responsable de organizar tiene que ser el directivo. El directivo tiene que estar conociendo ese entorno, conociendo precisamente a dónde se puede dirigir para que sea apoyada la escuela, y el director tiene que estar en la cabeza, precisamente es un líder. Entonces, tiene que conocer su entorno, a sus docentes, a sus alumnos, a sus familias, y así ver qué va a estar pasando. Adelantarse, pues, porque es una estratega. Entonces, enseguida también tienen que estar las autoridades ya educativas, que viene siendo el supervisor, el jefe de sector, los apoyos técnicos pedagógicos, qué función estarán haciendo y cumpliendo en este tipo de actividades, porque sí son pedagogos, técnico pedagogo, pero pues ahorita esta necesidad es distinta y todos tenemos que involucrarnos. Y otro tipo de organización, siento que sí, lo que viene siendo la función gubernamental, ahora sí ya hablando exclusivamente de lo que es presidente o presidenta municipal, sí tienen que estar volteando a ver qué está pasando, porque hay recursos que están dados precisamente para apoyar a las escuelas y que muchos se destinan a lo que es la infraestructura, que un techado o que le hace falta aquí el bebedero o algo así, y ahorita tienen que voltear a ver esto. Está bien la escuela, tiene agua, que es una de las principales características de los protocolos que se han estado manejando. ¿La escuela tiene agua o no tiene agua? Entonces, el gobierno tiene que estar verificando que esas situaciones estén. Por ejemplo, las comunidades rurales, que sabemos que no tienen a lo mejor todas la instalación de tuberías y que el agua llega de otro modo. Entonces, ahí hay un aspecto que tienen que voltear a ver las autoridades en cuanto a lo que es el gobierno. Y sí, todos formamos parte de la educación de una u otra manera. Y no podemos descargar toda esa responsabilidad en el padre de familia o en el maestro de grupo, porque sabemos que ahí es a donde va a dar todo. Y siempre o el papá tiene la culpa o el maestro tiene la culpa, y los demás se lavan las manos y lo dejan ir, lo dejan que fluya. Entonces, sí hay que poner atención en esos aspectos y reactivar, ahora sí, no nada más la escuela, sino los consejos de participación social. Oye, sí, qué interesante esta visión de los consejos de participación social. Está desaparecido, no hay información hay una dirección municipal de educación, no ha habido ninguna convocatoria y nadie tiene con certeza los datos. Entonces, tu visión de que estas instituciones se reactiven para tratar de organizar y llevar como apoyos a las escuelas en el momento de la reactivación, pues me parecería una gran oportunidad para ver que esa función se cumpla, ¿no? Que realmente funcionen en ese sentido y que puedan tener claridad de cada uno de los contextos y cercanía con los directores escolares que bien mencionas, ¿no? Y obviamente la red de apoyo gubernamental y las autoridades pues tienen que inmiscuirse mejor. Muy bien, muchas gracias, maestra Nancy. Maestro Manuel.
Sí, pues la verdad concuerdo con lo que dice la maestra, porque en realidad, pues sí, ¿qué están haciendo los consejos, sí, de participación? De ese punto, pues ya sería una responsabilidad compartida. Como menciona la maestra, no solamente uno como docente, al momento que nos manden a un niño a la escuela es toda nuestra responsabilidad. Claramente algunos lo toman como que sí es toda una responsabilidad del docente, pero no es así. Conlleva a varias instituciones que por consiguiente el único responsable lamentablemente siempre lo somos nosotros. Por ahí, en esa distribución de responsabilidades, si, como dice la maestra, si se efectúan esto, pues hasta ayuda en esa cuestión, tanto de esa responsabilidad para que el docente también se base en partir la educación, ¿sí? Y no solamente en estar ayudando en esa cuestión clínica, ¿sí? O de salubre, porque en esas también, en querer o no, merma un poco el trabajo del docente en cuestión de trabajar para que no se quede un rezago, pero en una responsabilidad como venía efectuándose antes de que saliéramos ya hace un año. El oficio era de que todo alumno podía ir a la institución siempre y cuando trajera un pañuelo, no contara con una mascarilla, sino que trajera un pañuelo, y en el cual daban la hoja de los 5 días de cada día, de que el docente, del padre de familia, le mandaban al docente, se supone que iba a haber diferentes filtros, donde el propio padre de familia verificaba a su hijo para poderlo mandar. Y en la institución, pues claramente, pues uno fungía como para tomarle la temperatura y activar el gel antibacterial, y por qué no darle un cubrebocas a un niño que pues no llevaba, ¿sí? Una mascarilla. Y en esas responsabilidades, pues ahí caían, el sistema daba un beneficio que era padre de familia, ¿sí? Docente, al momento que llega el niño a la institución, en esa responsabilidad compartida. Pero vemos también que a veces, pues esa responsabilidad compartida en algunas cuestiones pues no es muy compartida, y en cuestión de esos filtros a veces no son efectuados de buena manera. En ese oficio pues sí estaba bien mandarlo, pero al ayudar en esos insumos, ¿sí? Como decía la maestra, no es la misma circunstancia en una área rural como en una urbana, ¿sí? Ayudar en esos diferentes insumos. Como bien los filtros que se hacían, pues no solamente, como mencionamos, no solamente mandárnoslos, sino cómo llevarlos a cabo y ayudarnos con diferentes tipos de insumos para pues así tener distribuida una responsabilidad. Aquí yo pienso también que una responsabilidad sería compartida con algún centro de salud, una institución, pues al momento de abrir tiene que tener ese mismo chequeo. Lamentablemente yo sé que a lo mejor son más instituciones que hospitales de los que tenemos, no estamos en una completa al 100%, por lo cual esa misma pues, nos lleva a que pues de mi persona la responsabilidad es muy grande, tener ahorita el cuidado de más de 30 alumnos y escalonadamente atenderlos de esa manera, y no solamente atenderlos pedagógicamente, sino atenderlos pues en cuestión de salud, ¿sí? Entonces creo que aquí es una doble responsabilidad como uno como docente, el, el que se puede llevar a cabo, ¿sí? Y quién me puede garantizar que en una de esas descuido, no se pueda llamar descuido, sino que en esa misma socialización entre uno u otro compañero, pues se pueda llevar esa misma enfermedad o algún comportamiento, ¿sí? Que pueda conllevar, porque al momento que sientan los síntomas, ahí decía que al dar una prueba de positivo, el oficio decía que se aislaba 15 días de la escuela, pero en realidad, al momento que ya estuvo, ¿qué vamos a hacer? Yo eso me pregunto, o sea, ¿quién no me dan garantía porque qué voy a hacer? Si ya salió un compañero que tenía, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es una garantía que no me están dando también como docente, ni a mis alumnos en ese cuidado. Exacto, y eso está súper interesante porque, como bien decía la maestra Nancy, pues no somos, los maestros no somos especialistas de todo, sino tenemos determinadas habilidades para identificar ciertos casos, ¿no? Con nuestra inexperiencia o hasta donde nuestro perfil nos puede dar, ¿no?
Incluso en los protocolos que se mencionaron de parte de la autoridad, hacen esa diferencia, porque en las escuelas se está pensando que ante un caso sospechoso se deberían tomar ciertas medidas. Y posteriormente, cuando se confirme el caso, pero el caso no lo confirmamos nosotros como maestros. O sea, hay un periodo de tiempo ahí que se tiene que confirmar y durante ese periodo, pues es un velo negro que nosotros pues estaríamos a ciegas, ¿no? En la institución. Porque no dice que ante un caso sospechoso se cierra, sino más bien hasta que se confirme. Entonces, ¿eso cuánto te lleva? Podemos discutir si es una prueba rápida, pero pues tienen un 30-40% de efectividad, entonces a lo mejor es un falso positivo, se hace la psicosis, se cierra la escuela por nada, o bueno, es una cadena que, como bien dices, maestro, pues, ¿dónde está la responsabilidad de uno y de otro y hasta dónde llega? ¿No? ¿Y quién va a asumir tal responsabilidad? ¿No? Entonces es como un tema muy, muy complejo ante cuestiones que vengan desde arriba y desde afuera de la escuela, ¿no? Creo que esas son cuestiones que deberíamos tomar muy, muy en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Pues maestro Rogelio, vamos a cerrar esta primera charla con esta parte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, bastante interesante lo que comentan los dos compañeros. Pienso que debemos definitivamente formar un comité dentro que nazca de las escuelas y que ese comité vaya tomando, se vaya organizando y de allí nazcan ciertos protocolos para dentro de las escuelas. ¿Qué instituciones nos podrían ayudar? Bueno, allí el director tiene una presencia importante, una responsabilidad grandísima, porque él es la cabeza y bueno, pedir ayuda, porque como lo mencionábamos ahorita, no somos todólogos. Yo pienso que tenemos que trabajar de la mano con sector salud. No sabemos ni tomar la temperatura correctamente, ¿no? Los maestros, por nuestra misma formación, por nuestra misma vocación, somos entrones y no nos asusta nada y vamos y lo hacemos y a veces con más intuición que con otra cosa, le ponemos todo el corazón y sacamos el trabajo adelante, ¿no? Pero bueno, ahora estamos ante una situación muy especial, muy diferente, que creo que es sano pedir ayuda, sano reconocer que no nada más con voluntad, sino que tenemos que tener un soporte de conocimiento, ¿sí? Entonces, creo que se nos debe capacitar. Nadie va a venir a regalarnos esa capacitación, creo que la tenemos que buscar desde el interior de las escuelas, tenemos que buscar esa capacitación para poder saber cómo actuar en casos como los que acaban de comentar. Que a lo mejor no van a estar previstos todos los casos, ¿no? Incluso si una persona se infecta, puede ser ya transmisora sin ni siquiera presentar síntomas. Sí, los síntomas se van a ir presentando a partir del cuarto día hasta dentro de una semana, 14 días, algo así, ¿no? Es el periodo de incubación que tiene la enfermedad, pero ya es contagioso. Entonces, de cómo actuar y hay situaciones que se nos van a presentar del día a día, como por ejemplo, el niño que termina el trabajo y que necesita que le revise su libreta. Y para eso necesitas acercarte y necesitas romper esa sana distancia. Entonces, son situaciones que se tienen que prever y que tenemos que tomar en cuenta para tomar la determinación de cuándo sería lo mejor regresar. Excelente. Muchas gracias, maestro. Sin duda, sin duda. Y creo que es algo que se está perdiendo en la discusión. Justo por eso también el propósito de poder arrancar esto, ¿no? Porque, repito, estamos regresando a ese esquema donde el maestro tiene que resolverlo todo. Las escuelas tienen que resolverlo. Pero a su alrededor, y bueno, en San Luis, al menos donde conozco, en Matehuala, en Valles,
En Cerritos no lo dudo, pero cerca de alguna escuela hay un centro de salud. O sea, hay algún sistema hay algún centro que depende del sistema. La gran pregunta es, ¿qué se está haciendo para coordinar los esfuerzos? Y creo que en este sentido el consejo escolar desde la municipalidad puede hacer mucho, pero el punto es eso, que no se está arrancando la discusión desde ahí, cómo coordinar todos estos esfuerzos en función, pensando obviamente en los niños y jóvenes, pero con la figura clave del maestro encabezando estos esfuerzos, ¿no? Y es ahí donde creo que tiene que girar la discusión, tiene que ir girando, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una charla súper interesante. Creo que desmenuzamos muy bien el tema de abrir las escuelas. Tiene unas implicaciones potenciales inmensas que deberíamos estar tomando en cuenta en la discusión. Y creo que el objetivo se está cumpliendo en ello. Pero para cerrar, ¿qué les parece si en 1 minuto y medio, 2 minutitos, podemos dar nuestras conclusiones? ¿Cómo ha cambiado su panorama general en torno a este tema de reactivar las escuelas? ¿Con qué se quedan, qué se llevan de esta charla? Bueno, me quedo con algo que pues, lamentablemente sí es muy complicado. Es muy complicado ahorita abrir una escuela porque no se tiene el conocimiento pleno de cada una de ellas, ¿sí? No se sabe a cierta las carencias que tiene cada escuela. Entonces, al abrir una escuela, quiere decir que ya sabemos qué carencias tiene y cuáles también sus potenciales, en qué puede servir, en qué buena es el abrirla, ¿sí? Entonces, yo me quedo con esas partes que sí es elemental abrirla, pero también es muy difícil en estos momentos abrirla si no sabemos a lo que nos enfrentamos, si no conocemos a las escuelas. Entonces, primero que nada, yo digo conocer las escuelas y sus necesidades para poderlas tratar y abrirlas, ¿sí? Y darles una seguridad tanto a alumnos como a padres de familia. Excelente, excelente, maestro. Muchas gracias. Maestro Rogelio. Bueno, mi conclusión es, primero que nada, agradecer el espacio. Creo que ya hacía falta un espacio así donde podamos platicar y tener ese tipo de conversaciones. ¿Con qué es lo que me quedo? Bueno, pues primeramente en que tenemos que conversar adentro de las escuelas. Eso tiene que nacer, el mover a una escuela tiene que nacer desde adentro. Normalmente estamos malamente acostumbrados a que todo tiene que llegar desde arriba y estamos esperando indicaciones, estamos esperando que nos digan qué vamos a hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y creo que ya es tiempo de pensar a la inversa, ¿no? Desde nosotros, ¿qué tenemos que hacer para generar todas estas nuevas dinámicas, ¿no? Que se tienen que conocer, como dice el maestro Jesús, se tiene que conocer primero quién es tu planta docente, quiénes son tus alumnos, quiénes son tus padres de familia, cuáles son las características que tienes como escuela para poder tomar decisiones acertadas, para poder también adecuar esos mandatos y esas indicaciones que nos lleguen, ¿sí? Porque definitivamente no se van a poder aplicar puntuales y lineales como vengan, ¿no? Y tenemos que ser flexibles en eso y tenemos que tener mucha capacidad de análisis para ver que sí, que no y lo que no, cómo acomodarlo para que sí. Otro punto interesante que surgió aquí en la plática es saber mis limitaciones, conocerme y poder pedir ayuda. Necesito que me capacites, necesito conocimiento, necesito saber cómo manejar estas situaciones. Excelente, excelente. Me gusta mucho esa parte de pedir ayuda. Muchas gracias, maestro. Maestra Nancy, cerramos contigo las conclusiones. Pues me quedo con que como docente tengo que asumir el compromiso que implica
seguir educando, el que no va a ser igual educar a distancia, educar presencial, y ahora sí es una nueva escuela mexicana, ahora sí es una nueva normalidad. Entonces, asumir ese compromiso que me queda tener a mí para seguir pues dándole al niño, al joven, las herramientas necesarias para su desarrollo. Y ahorita precisamente me quedé pensando en un proyecto que hicimos en doctorado y que estábamos revisando un documento que yo creo que no había tenido yo la oportunidad de ver hasta ese momento, que fue la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, y en el que allí la parte principal es que debemos de proteger al educando, debemos de protegerlo. Y precisamente para poder protegerlo, como dice el maestro, me tengo que capacitar, tengo que estar viendo a mí qué me faltan, mis fortalezas, mis debilidades. Entonces me acabo de dar cuenta de que no estoy sola, porque como docente, como parte escolar, tengo que estar apoyado por el sistema gubernamental, tengo otro apoyo que viene desde el área de asociaciones civiles, tengo apoyos que me complementan esta función de educar. No solamente aprendo en la escuela, entonces tengo que estar acompañado de esos otros actores educativos, de esas agencias que tienen a su vez influencia en esa ley de protección al menor. Entonces, el sistema de salud, el sistema de DIF, el sistema de gobierno, los consejos, son parte de este crecimiento que tenemos que hacer para que la nueva escuela mexicana no se nos derrumbe, que vamos a construir una base sólida y que esos alumnos que ahorita tal vez se sientan pues abandonados, huérfanos de maestros, pues vuelvan a recuperar esa confianza en nosotros. Y como tal, pues yo, dijo el maestro, no tengo que esperar a que me vengan a decir algo. Precisamente es una clase que les di a los niños el martes. No esperes que te dicten, no esperes que te ordenen. Tiene que nacer de ti. Entonces tengo que decirme esas palabras a mí y asumir el compromiso como colectivo de que mi consejo técnico escolar se, se empape de todo esto también para que podamos llegar a decisiones acertadas, asertivas y adecuadas a nuestro entorno escolar, nuestro municipio, nuestra comunidad, nuestra gente. Excelente, maestra Nancy. Pues sí, toda la razón en esos pensamientos. Y sin duda alguna creo que este es un punto de partida como lo hemos propuesto, ¿no? La discusión no se cierra, creo que sigue abierta. Particularmente yo me quedo con ideas muy específicas. La primera tiene que ver con la autonomía escolar. Yo creo que esto nos abre una ventana importante a explorar el tema de la autonomía de las escuelas, viene la toma de decisiones hacia dónde se quiere llevar la escuela. El segundo punto es el liderazgo escolar, que si bien muchos directores asumen su rol, también hay otras personas pues, que también están esperando desde arriba y desde afuera de la escuela cómo se tienen que atender determinadas situaciones, ¿no? Y eso pues va frenando el punto anterior, que es la autonomía escolar, la toma de decisiones. El tercero tiene que ver con que el docente es clave, tenemos que cuidar al cuidador, tenemos que garantizar tanto temas de salud como también temas de comorbilidades que pudieran afectar su salud, y también tenemos que ver su salud mental, etcétera. Tenemos que trabajar integralmente para poder tener un ejército de maestros lo más sanos posibles. El otro es que tenemos que poner foco en los niños y jóvenes, es decir, que el centro de la discusión sea qué es lo mejor para ellos y a partir de eso ir construyendo un regreso o una reactivación de la escuela mucho más progresiva. Y por último, pues esta idea de que la escuela no está sola, o sea, los maestros no están solos, tienen a su alrededor, y no necesariamente desde el gobierno federal, o sea, en sus contextos deben tener toda una red de apoyo que hay que reactivarla o que hay que activarla, porque muchas veces todos trabajamos todos llevamos para nuestro molino, ¿no? Y difícilmente se crean esas estructuras donde la autoridad pues tiene que tener batuta para poder organizar toda esta red de apoyo alrededor de la escuela y que pues se vea cobijada y se vea apoyada en una tarea que la verdad pues no se ve nada fácil
desde sus perspectivas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este primer conversatorio. Maestra Nancy, maestro Rogelio, maestro Manuel, les abrazo muchísimo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y obviamente esto es apenas el comienzo. Esta es la primera charla de discusión y nos veremos en una siguiente muy pronto, en la siguiente semana, para seguir discutiendo los temas que están en el espectro público educativo. Entonces, les deseo muy buena tarde y muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotros, para Horizontes de Aprendizaje, esto es un laboratorio de ideas. La verdad es que estamos muy emocionados de poder reactivar la voz de los y las docentes en los temas que nos atañen y que están en el espectro público. Esto es apenas el comienzo. No se pierdan las siguientes emisiones porque vamos a estar hablando de todo lo que ocurre en educación. En Facebook nos pueden encontrar como Aprendizaje. Aquí va a aparecer por sus pantallas la dirección para que se enteren de todos nuestros proyectos y de todas nuestras ideas. Entonces, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente emisión de Voces Docentes en Acción.